Querida familia de Dios, estamos con la quinta parte de el tema que estamos llevando a cabo, este estudio, el pueblo de Dios. Eh, en el capítulo pasado habíamos hablado de cómo, ¿verdad? Jacob había hecho todo lo que había hecho, cómo tuvo encuentros con ángeles y con Dios mismo que le habló. También vemos que pues Jacob se casó con dos hijas de su tío llamado Labán. Una era Rebeca, no, perdón, una era Lea, la primera esposa, y la segunda esposa que fue Raquel, ¿verdad? La cual él amaba. Y entonces yo creo que eso ya pues más o menos ya está explicado. Ahora vamos a ver cómo, ¿verdad? Jacob regresa a la tierra prometida, el regreso de Jacob a la tierra prometida. ¿Cómo es que él regresa? Porque sabemos de que él trabajó 14 años por esas dos mujeres, las cuales él se casó. Y también también les voy a hablar un poquito, ¿verdad? De cómo él, cuando él se fue huyendo de su hermano Esaú, ¿verdad? Eso ya, yo creo que ya lo expliqué. Y su madre, ¿verdad? Y su padre se pusieron de acuerdo para mandarlo a la tierra de su mamá, o sea, de su madre, que era Rebeca, o sea, a la tierra de Padán Aram. Y si usted lo quiere ir a ver, esto está en Génesis 25 y el versículo 20, Génesis 28 y el versículo 2. Esto estaba localizado, dice, ¿verdad? Según la palabra de Dios, al norte de Canaán, cerca del río Éufrates. Fue donde se refugió, ¿verdad? Jacob con su tío Labán, y que pues con el tiempo que él estuvo ahí trabajando para él adquirió, o sea, de ahí él tuvo sus 4 mujeres, o sea, 2 mujeres libres que eran Lea y Raquel, y 2 siervas. Y con estas 4 mujeres él tuvo sus 12 hijos, ¿verdad? Porque cada una, o sea, Lea le tuvo 6 hijos varones y una hembra. La sierva de Lea le tuvo 2, ahí nomás se hacen 8. Después, digamos, Raquel tiene 2, son 10, más la sierva de Raquel que tiene 2 hijos, y le hacen 12, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues, esos hijos son las 12 tribus de Jacob, o sea, de Israel. Porque a mucho tiempo después que ya hubieron desigualdades en el entorno donde Jacob estaba viviendo, pues se levantó Jacob y dijo: me voy, me regreso a mi tierra. Ya posiblemente con tantos años, yo creo que Jacob vivió como 24 años ahí. Dijo: ya se le apaciguó la cólera a mi hermano, es tiempo que yo regrese a la tierra de sus padres, donde ellos se encontraban, ¿verdad? Entonces les decía, ¿verdad, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, ¿verdad?, que vamos a hacer un recuento un poquito de cómo Jacob llega a tener su familia, porque se casó. Yo les expliqué un poco que a él lo engañó su suegro llamado Labán, cuando él
pidió a Rebeca como esposa, le dijo que sí, pero una vez que él cumple sus 7 años de trabajo, que le trabajó a Labán, pues a quien él le dio a Lea. Entonces Jacob no amaba a Lea, sino que amaba a Rebeca. Y 7 años trabajó más por Rebeca, y también fue su esposa, a la cual verdaderamente él amaba y que siempre amó. Y cuando él se casa con ellas dos, ¿verdad? Lea le empezó a dar hijos. Lea era como la esposa que la dejan por ahí abandonada y todo. Y yo comprendo eso, pero sabemos de que verdaderamente por quien él trabajó y todo fue por Raquel y no por Lea. Pero dice de que como era como despreciada Lea, pues Dios la vio con buenos ojos, y es a partir de ahí pues que le da 6 hijos. Estos 6 hijos que Lea tuvo son Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Y también le tuvo una hija que se llamaba Dina. Pero aquí pues lo que contaba eran los varones, como para que eran como las cabezas de familia, ¿no? Y es a partir de estos 12 hijos que el Eterno pues conforma el pueblo de Israel. Entonces llegó un momento que su segunda esposa, Raquel, a la cual él amaba tanto, no podía tener hijos. Pasó muchos años sin tener hijos. Y ella lloraba, se desesperaba y le decía a Jacob, dame un hijo, dame un hijo. Pero él decía, yo no soy Dios para darte un hijo, no es cosa mía. Pero dice que con el tiempo también Yahweh de los ejércitos se acordó de Raquel y le dio un hijo. Pero antes que le diera este hijo a Raquel, como ella no podía tener hijos, entonces ella tenía una sierva que se llamaba Bila. ¿Ah? Se llamaba Bila esta sierva. Entonces era una concubina. O sea, ella se la dio como concubina a Jacob y le dijo que ella tenga descendencia en mi lugar. Porque como ella no le podía dar hijos, pedí como esta mujer se llamaba Bila, era su sierva, pues era considerada como sujeto de ella, y todo lo que fuera de ella y de esta sierva pues le pertenecía a Raquel. Entonces esta mujer le da un hijo, o sea, le da 2 hijos. Le da le da los 2 hijos que son Dan y Neftalí. Cuando ella tiene estos hijos, ¿verdad? Lea, que había que ya no tenía, que como que paró y ya no tenía más hijos, ella le tuvo 4 y dijo, yo también le voy a dar a mi sierva. O sea, estaban en una gran competición estas 2 mujeres. Le da a su sierva, que se llamaba Silpa. Esta era la sierva de Lea. Y Silpa le da 2 hijos a Jacob. Uno de ellos se llamaba Gad y el otro se llamaba Aser. Para ese entonces, Dios dice que le vuelve a dar hijos a Lea y le da 2 hijos más, ¿verdad? Por ahí por todo se hacen 6 varones y una mujer. Entonces, Rebeca también, Dios se acordó de ella y le dio 2 hijos. Uno llamado José, que es el gran protagonista que se va para Egipto, ¿verdad? Y que después es el segundo después del faraón. Y el otro llamado Benjamín, que son los que conforman las 12 tribus de Israel. O sea, yo creo que hasta ahí, ¿verdad? Nos comprendemos un poquito cómo llega todo esto, ¿verdad?
a suceder y cómo ya Jacob, después que está en esa tierra de Pandarán, decide regresar. Ya no quiere estar con su tío Labán porque los hermanos, o sea, de sus esposas, de Lea y Rebeca, siempre decían, mi padre te lo ha dado todo el rebaño que tiene y todas las cosas. Pero es que el Eterno dice que miraba con buenos ojos a Jacob. Y todo lo que Jacob tocaba, pues se le hacía muchísimo. Y él siempre tenía más ovejas y todo. Y entonces los hermanos decían que todo era de ellos, que él era ladrón y que esto y que lo otro. Entonces él decide regresar a su tierra. Vamos a ver dónde dice esto. Esto está en Génesis 32 y el versículo 22. Y dice lo siguiente: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, o sea, sus 2 concubinas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. ¿Por qué dice 11 hijos? Porque cuando él decide salir de Pandaram, ¿verdad? O sea, donde él estaba con su familia, que era en la casa de Labán, de su suegro, todavía Rebeca no había tenido a Benjamín. Benjamín es el más chiquito, o sea, de los hijos de Jacob, y solo tenía a José. Porque recuerde que Raquel, Rebeca era la madre de Jacob. Raquel no podía tener hijos. Y es en cuando él va en camino, que ya van, que Jacob va buscando pues su tierra, que Raquel muere en el parto de Benjamín. Y es por eso que cuando él sale de la tierra donde él estaba con su tío, ¿verdad? Sale con 11 hijos todavía. Dina tampoco no había nacido, ¿verdad? Entonces, cuando él llega, ¿verdad?, a la tierra prometida, él llega con 11 de sus hijos. Y es aquí donde también ya su nombre es cambiado por Israel y todo eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya vimos que como el Eterno confirma el nombre de Jacob sería Israel, ¿verdad? Entonces vemos que una vez de regreso a la tierra que Dios le dio a Abraham, el Señor le confirmó la bendición que el ángel le dio aquel día en el que Jacob luchó con él y dice que Jacob lo venció. Esto ya lo leímos también, que está en Génesis 32, los versículos del 22 al 28. Vamos a ver Génesis 35, los versículos 9 y 10. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Pandaram, aquí, y otra vez, y le bendijo y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel, ¿verdad? Y es de esta manera pues que ya él comienza a tener un nuevo nombre, Israel. Porque si lo queremos ver, que cómo le cambia el nombre y que ya empezó a llamarlo Israel, está en Génesis 35 y el versículo 21. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Génesis 35 y el versículo 21, ahí lo puede encontrar. Entonces, sabiendo, ¿verdad?, de que ya él sale con 11 de sus hijos, vemos que el ángel ya le había dado la bendición, un nuevo nombre, que el Eterno también, el Señor le confirmó lo dicho por el ángel, que el patriarca tuvo a su hijo número 12, ya después cuando él, como yo les digo, van en camino, tiene a su hijo número 12, que es Benjamín. Y pues así nace Benjamín en tierra prometida. Ya el niñito pues ya nació fuera de la tierra donde él estaba, que se llamaba
Pandaram, ¿verdad? Entonces, y con ello, pues, ya con el nacimiento del hijo número 12, ¿verdad? Se complementa el ciclo de los 12 hijos, o sea, el ciclo es completado. 12, todo 12, 12, o sea, vemos como el Eterno, ¿verdad? Él quería y formó 12, porque si hubiera querido 10, pues hasta ahí llega, si hubiera querido 8, hasta ahí, pero él formó 12, o sea, 12 tribus que eran la descendencia de Abraham, por medio de su hijo Isaac y el nieto, ¿verdad? Jacob, que es de donde sale el pueblo ya formado, que se iba a ser numeroso en la tierra. Veamos lo que nos dice de aquí, de cómo llegó Benjamín, ¿verdad?, al mundo. Aquí Rebeca, aquí cuenta en Génesis 35, el versículo 18 y 19 cuenta que dice de la siguiente manera: y aconteció que al salirse el alma, o sea, que murió, llamó su nombre Benoni, o sea, ella, Raquel, antes de morir, ¿verdad?, le pone por nombre al niño Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. ¿Ve? Es lo que yo le estaba más o menos explicando, que ella muere en el camino, pero ya muere pues en tierra prometida. Ya ellos habían caminado mucho, ¿verdad? Y en esta parte donde ella muere es llamada Belén, y pues ahí la entierran también. La entierra Jacob. Ahí queda. Y pues si usted lo quiere ir a ver más con más precisión, puede ir a leer Génesis 35. A partir de ahí explica bien cómo pues ella empezó con los dolores y todo, hasta que finalmente pues da luz al niño, pero ella pues no logra salvar su vida. Y pues es una gran tristeza para Jacob, porque era la mujer que la amaba y todo, ¿verdad? Y se queda con ese bebé recién nacido, que son las mujeres que están a su lado, pues quienes se ocupan, perdón, de cuidar de este niño, ¿verdad? Que viene de recién nacido. Entonces vemos de que todo lo que le empieza a suceder a Jacob ya empieza a pasar en tierra prometida. Porque cuando Jacob llega a la tierra prometida es que el Señor le aparece y le cambia el nombre. También vemos que el cambio de nombre que nace Benjamín, que es el número 12, ¿verdad? También ahí se le cambia el nombre a Benjamín, que es el ya que viene a formar todo, a completar las 12 tribus. Todo es obra del Eterno, porque Jacob no se propuso, voy a hacer que estas mujeres me tengan 12 hijos. Si empezando porque una de ellas no podía tener hijos, que era Raquel, y Dios decide darle esos dos. Después de eso, su primera esposa, que era Lea, le da 4 hijos y para de darle hijos más. Entonces es por eso que una y la otra le dan estas concubinas. Pues él dijo, bueno, y cada una le da 2 hijos. Y después Lea vuelve a tener otros 2 hijos. Y vemos como Raquel también empieza a tener hijos y le da 2 hijos más. Y se conforman los 12 hijos. Entonces vemos que aquí estos 12 hijos fue un acto de el Eterno, que pues estaba hecho con un propósito o sea, yo diría del plan terrenal que el Eterno tenía para la tierra, y también una estructura celestial, ¿verdad? Porque sabemos de que en Revelación, ¿verdad? Explica bien cómo toda esta descendencia de Abraham
en un momento dado va a ser toda recogida, ¿verdad? También habla de que viviremos 1000 años sobre la tierra, después nuestro Señor explica que seremos como ángeles y bueno, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Que en Revelación se habla de 12 tronos. O sea, también se habla de 24 tronos. O sea, 2 veces 12. Todo ya el Eterno lo tenía preparado. Porque aquí recordemos que esto está en Apocalipsis o Revelación. Y habla de que dice que había 24 tronos, ¿verdad? Y que estaban sentados, dice, unos ancianos que eran los gobernantes. Entonces, alrededor del trono, pues vamos a ver lo que nos dice Revelación, el capítulo 4 y el versículo 4. Y alrededor del trono, o sea, del trono celestial donde estaba el Padre, había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Ya empieza a hablar de estos tronos, ¿verdad? Entonces vemos de que los tronos también implican la aplicación de la justicia divina. También podemos irlo a ver a Mateo, lo vamos a ir a ver. Deme un segundo. Entonces, querida familia de Dios, ¿verdad? Estamos viendo de que el Eterno todo lo que hace, lo hace bien y nada queda al azar, ¿verdad? También vamos a darnos cuenta de que Abraham también engendró un hijo antes que Isaac, el hijo de la promesa, llamado Ismael. Este niño que fue engendrado, ¿verdad? Fue hijo de una esclava de Sara, porque Sara tampoco podía tener hijos y ella también se adelantó y le dijo a Abraham que tomara como mujer a Agar, su esclava, para que le diera hijos, ya que ella no los podía tener. Lo mismo que hicieron o que hizo Raquel, porque fue primero Raquel la que le dio por mujer a su esposo Jacob, a Bila. Y después la siguió la otra, como vio que le dio a su sierva y esta le dio hijos, entonces ella dijo, yo también. Y así tengo más hijos que ella, ¿verdad? Entonces, esta esclava que era llamada Agar, que era una egipcia, pues también le tuvo este hijo, y de este hijo también salieron 12, son también 12 tribus. Esto lo puede ir a leer en Génesis 17, el versículo 20. Génesis 25, el versículo 16. Entonces vemos que 12 y 12 son 24. ¿Por qué? Porque eran las 12 tribus de Jacob, ¿verdad? Descendencia del primer hijo no el primer hijo, pero del hijo de la promesa, que era Isaac, y 12 que salen de Ismael. También dice que Ismael tiene 12 príncipes y que son 12 también tribus. Entonces, si las juntamos, son 24 y vemos los 24 tronos, ¿verdad? Que estaban allá en los cielos en Revelación. Entonces vemos que son dos grupos que expresan diferentes, ¿verdad? Ciclos o manera de pensar de la humanidad, porque si nosotros vemos los hijos de Ismael, son todos los árabes que son, pues,
que no siguen a Cristo, ni se parece nada a su religión con la religión que tienen pues los israelitas, ¿verdad? Son dos cosas completamente diferentes. Ellos siguen a Mahoma, no sé qué, ¿verdad? Son musulmanes y esto y lo otro, ¿verdad? Y pues estos que se decían ser creyentes en el Altísimo y todo, pues nunca hicieron caso, siempre fueron desobedientes, que fueron las 12 tribus de la casa de Israel. Veamos de que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Dentro de la humanidad, estos 24 hijos, ¿no? Porque 12 de Ismael y 12 de Isaac, o sea, por medio de Jacob, que fueron 12. Los 12 hijos de esta esclava, que se llamaba Agar, de la esclava Agar, expresarían el juicio a la humanidad antes de Abraham, ¿verdad? El juicio a la humanidad antes de Abraham. Y los hijos de Israel, el juicio de la humanidad después de Abraham. O sea, son como ciclos diferentes. Entonces vemos de que ambos están conectados a este número 24, que son 2 veces 12. Vemos de que la descendencia de Abraham, pues, de los hijos que él tuvo, que fueron 2, ¿verdad? Se ha hecho esta cantidad de personas en el mundo. Porque esta gente árabe y eso son muchísimas, ¿no? Por eso es que el Eterno le dijo a Abraham que su descendencia sería muchísima, ¿verdad? Y que estarían por toda la tierra habitada, y estamos viendo de dónde salen también pues, los árabes, como yo les decía, fueron hijos de una esclava de Sara, o sea, llamada Agar, y un hijo que le dio a Abraham que se llamaba Ismael, y ella tuvo primero a Ismael, y después Sara tuvo a Isaac. Pero no era Ismael el hijo de la promesa, sino Isaac, ¿verdad? Veamos lo que dice. Aquí habla de Mateo, el capítulo 19, el versículo 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso está en Mateo, capítulo 19, versículo 28. O sea, también podemos ver esta misma estructura, ¿verdad? En la Jerusalén que ahora mismo existe en algún lugar y que en algún momento, ¿verdad?, descenderá del cielo. Veamos por qué. Veamos Revelación, el capítulo 21, los versículos del 12 al 14. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. O sea, siempre aquí va todo. Por eso es que decimos, ¿verdad?, debido a lo que dice la palabra de Dios, que en el momento pues somos terrenales, pero que después se pasa a otra cosa. Y cuando habla de la Jerusalén Santa, pues está hablando de esta Jerusalén que como nadie sabe exactamente dónde está, ¿verdad?, pero que sí dice que esta nueva Jerusalén será pues la Jerusalén Santa. Y entonces aquí Revelación, capítulo 21, versículo del 12 al 14, no habla de ella, cómo era. Dice, tenía un muro grande, alto, con 12 puertas. ¿Ya escuchó? Que son las 12 tribus. Y en las puertas 12 ángeles. Y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Ya escuchó? Esta es la Nueva Jerusalén.
E inclusive lo que se celebra, las 7 fiestas del Eterno y todo, hay una parte que se habla de estas 12 tribus y que la gente pues dice que esto no tiene nada que ver con el Mesías ni que nada. Sabemos que cada fiesta, ¿verdad?, tiene algo que ver con el Mesías. Cada una de las fiestas es una profecía del Mesías, o sea, de nuestro Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que saber estas fiestas del Eterno, porque es algo muy importante, y saber de estas tribus y saber por qué este pueblo y todo, para que verdaderamente conozcamos a nuestro Padre Celestial y dejemos de estar equivocados pues en tanta cosa que dicen que dijeron, que por allá dicen que no, que sí, ¿verdad? Sino que leamos la palabra y conforme a la palabra de Dios, ¿verdad?, pues trabajemos. Entonces, aquí en este versículo bíblico que yo les acabo de leer, aquí también las tribus, ¿verdad?, concuerdan con los 12 también apóstoles y suman 24. Entonces, vemos que, les vuelvo a repetir, nada está puesto solo por estar. Entonces, vemos que el número 12, ¿verdad?, no solo refleja una estructura que es espacial o que está ahí en el tiempo, ¿verdad?, digamos algo parecido a un reloj profético, como podemos verlo en los jornaleros que son reclutados a la hora 11, es decir, la marca con el número 11. Entonces, de igual manera, esto está marcado en como Dios quiere que sea, 12, 12, 12. Él formó este pueblo y nosotros no podemos hacer nada en contra de esto. Aunque yo les voy a hablar un poquito, ¿verdad?, de cómo el pueblo que todo el mundo, ¿verdad?, hoy conocemos, lo que es llamado el pueblo judío. La mayoría de ellos nunca mencionan estas otras tribus, solo ellos existen. Yo he escuchado personajes, ¿verdad?, que dicen que son judíos, y hablan de que los judíos, Dios va a recoger a los judíos, pero no dicen va a recoger a su pueblo Israel. Los han completamente olvidado o quieren olvidarlos por completo, ¿verdad? Eso yo no lo sé, si es que los quieren desaparecer del mapa, así por así. Pero sí, pues vemos de que para nada quieren hablar, porque yo la otra vez oía hablar a un señor pues que dice que es judío y que ahora vive allá en Israel, que antes pues es un señor boliviano, y pues que su padre era descendiente de judíos y que no sé qué, pues que él es también judío y que pues tramitó papeles para irse para allá. Y anda pues con su gorrito y todo el cuento. Y ahora pues hasta ya dejó de predicar, ya no predica, ya no predica. Tenía buenas prédicas, ¿para qué? Y él decía de que los 12,000, ¿verdad?, escogidos eran 12,000, decía él, de 12,000 judíos. Imagínense, cuando uno lee la palabra puede refutarle a este señor, que es un gran sabedor de la Biblia y ha andado por todo el mundo predicando y todo, y sale con estas, que son 12,000 judíos. No puede ser, ¿verdad? También yo estaba escuchando hace unos 3 días a otro señor que es judío y vive allá en Israel y que pues que es judío y que no sé qué. Y él tiene un programa que ahorita yo no recuerdo exactamente cómo se llama en su programa, pero sí lo he escuchado varias veces, lo he escuchado para ver qué es lo que dice. Le dicen Baruca, algo así se llama. Baruca, Barama, algo así. Me van a disculpar porque no recuerdo exactamente, pero así más o menos el nombre que le designan. Y este señor estaba hablando un día de esto,
no recuerdo cuál era el tema, pero sí llegó al momento a decir lo mismo, a decir que los 12, los 144,000 eran 144,000 judíos, y también dijo de que el Eterno está recogiendo, dice, a todos los judíos de la tierra, a todo su pueblo, a todos los judíos los está recogiendo, dice, y que no los ha olvidado. Pero digo yo, ¿por qué dicen eso? Porque es que no solo está recogiendo a los judíos, está recogiendo a todo su pueblo, a las 12 tribus. Yo les he dicho en otras ocasiones que que allá en Israel solo son 2 tribus, la de Benjamín y la tribu de Judá. Uno es el último hijo de Jacob, y Judá, que era el cuarto hijo. Entonces veamos lo que nos dice Mateo, el capítulo 20, el versículo 6. Y saliendo cerca de la hora 11, o sea, 12, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? O sea, habla de esta hora que yo les había mencionado anteriormente. El número 12, ¿verdad? Es expuesto como un ciclo, como el reloj, como que yo les dije anteriormente. Por eso es que también tenemos las 12, el reloj a las 12, en las 12 horas, pero también veamos de que el reloj tiene 24 horas, o sea, 12, 12, no hay pérdida. El Eterno, por más que el hombre quiera decir que Dios no existe o lo que sea, ¿verdad? Todo está bien hecho. ¿Cómo es que funciona el tiempo para nosotros aquí en la tierra? Funciona, ¿verdad? En función de 24 horas, supuestamente, porque ya en este tiempo estamos viviendo menos horas según los científicos. Según los científicos estamos a 16 horas y no 24, y es por eso que no nos alcanza el tiempo. Nos levantamos, medio hacemos, y cuando vemos ya son las 4 de la tarde, 5 de la tarde. No alcanza el tiempo. Yo me acuerdo cuando yo tenía a mis hijos chiquitos, ya hacía de todo, trabajaba, venía a cocinar, yo les hacía comida, les hacía torta, y me alcanzaba el tiempo. Y después me ponía a estudiar, a esto, a lo otro. Y hoy yo siento que ahora ya no tengo ni niños chiquitos, ni trabajo como trabajaba antes. Ahora yo trabajo a mi ritmo, yo me pongo mi horario y yo hago lo, ¿verdad? Y siento que no me alcanza el tiempo. Solo me voy a hacer ahí un poquito de jardinaje y me pongo ahí, y cuando veo, ya son las 4:30. Ya se me fue todo el día. Y es por eso, porque es verdad, yo les digo, según los científicos, ¿verdad? Estamos en 16 horas. Pero ahora veamos que el Eterno dijo que las horas se acortarían. Pero si lo vemos, pues en número, ¿verdad? Bíblico y todo eso, como es, pues el reloj tiene 24 horas. Bueno. Ahora, todos los números en la palabra de Dios, en la Biblia, tienen un significado espiritual específico. Digamos que en el caso del número 12, encontramos que lo podemos descomponer también a su vez. El 12 lo podemos descomponer en 1 y en 2. El número 1 simboliza el Eterno, ¿verdad? En tanto que el número 2 simboliza la comunidad que le sigue, o sea, todo aquel que quiere venir al Eterno. Veamos lo que nos dice Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Ve? Y es por eso pues que yo les decía que 1 simboliza pues el número de Dios, que Él es 1. Y aquí lo dice en Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 4. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 4.
Entonces, querida familia de Dios, veamos Mateo, el capítulo 18, el versículo 19, que nos dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí vemos también que, por eso es que hablábamos de que el número 1 simbolizaba el eterno y el número 2 pues las personas que seguimos, ¿verdad?, a nuestro Señor. Porque aquí habla nuestro Señor Yahshua y dice que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para que acerca de cualquier cosa que pidieran, dice, les será hecho por mi Padre. Entonces el número 12 está compuesto de 1 y 2. Entonces 1, ¿verdad?, y 2 son la combinación entre la alianza entre el Señor y su pueblo, ¿no?, el pueblo de Dios. O sea, Él y su pueblo elegido. Y el pueblo elegido, pues este pueblo que Él, ¿verdad?, decidió crear, porque fue Él que todo lo organizó para que de esta manera fuera hecho este pueblo. Entonces también el número 2, recordemos que también expresa a las dos casas, o sea, las dos casas de Israel, la casa de Israel y la casa de Judá, que son el pueblo de Dios unido, es un solo pueblo llamado Israel, que se dividió cuando Salomón murió y dejó a su hijo Roboam como rey, ¿verdad? Y ahí, a partir de ahí se dividen. Este reino, que era uno solo, se divide en dos. Y es por eso que son el linaje de estas dos casas, ¿verdad? Se dividió de esta manera. Y aquí también vemos cómo el número 2 se expresa en estos dos reinos que vienen a ser un solo pueblo, seguidor de un solo Dios, que es el número 1. Entonces, si nosotros vemos en Juan, el capítulo 6, el versículo 9, dice así: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto para tantos. Pero entonces siempre vemos de que en la palabra de Dios, ¿verdad?, siempre está el Eterno hablándonos de sus promesas, de cómo se va todo a cumplir por medio de su Hijo y todo, ¿verdad? Entonces vemos que, porque yo leí este versículo bíblico, porque vemos de que habla de 2 peces, ¿verdad? Este versículo bíblico de Juan 6 y el versículo 9, que simbolizan a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y los 5 panes corresponden a los 5 libros de la ley, que es el pacto de Dios con su pueblo. Ahora, Israel, ¿verdad?, son 12 tribus. Ya yo ya les he hablado, les acabo de dar el nombre de estas tribus, que son Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Son 12, ¿verdad? Entonces vemos que la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, ¿verdad?, la Biblia nos muestra las 12 tribus. Familia de Dios, como yo les he dicho siempre, ¿verdad? En general, debido a que la mayoría de las personas leemos la Biblia, que no la leemos, ¿verdad?, que si nos vamos a sentar
a muchos templos a escuchar la palabra, nadie habla de esto. Y debido a todo esto que uno no conoce del tema, en general se piensa que Israel es ese pueblo judío nada más que está allí en Israel. Todo el mundo piensa que los judíos, las fiestas son de los judíos. Tal cosa que son los judíos, los judíos, los judíos. Pero no es así. Porque la palabra de Dios nos enseña que a Israel, este país, lo componen o está compuesto de 12 tribus. O sea, la casa de Judá, pues son los judíos, que está compuesta solo por yo diría, ¿verdad? No completamente 3 tribus. Son como una mezcla, o sea, son solamente Judá, Benjamín y una parte de levitas que decidieron regresarse cuando se separaron a Judá, o sea, a Jerusalén. Para allá se regresaron porque ellos, como levitas que eran los únicos que podían estar como sacerdotes en el templo de Dios. En cambio, cuando las otras 10 tribus se fueron para el norte, pues allí no había templo. Entonces, una parte de estos levitas se regresaron para pues, para las tribus del sur, que era Jerusalén, donde ellos vivían, y que donde estaba el templo del Eterno, para poder seguir sirviendo en el templo, porque hasta ese momento pues existía el templo, ¿verdad? Entonces estas tribus eran Judá, Benjamín y Leví, ¿verdad? Entonces las restantes tribus, pues ahora pues que están por todas las naciones, pertenecen a la casa de Israel, y estas otras, ¿verdad?, a la casa de Judá. Entonces, para que nos demos cuenta y dejemos solo de decir los judíos. Si bien es cierto que pues los judíos, ellos pues no perdieron su identidad porque así lo quiso el Creador, porque Dios necesitaba que alguien quedara como representando al Altísimo, y que por medio de ellos nosotros hoy como pueblo también de Dios, que seamos de las tribus perdidas de la casa de Israel, como estamos sin identidad y todo eso, ¿verdad? Sigamos siendo, ¿verdad?, parte del pueblo de Dios con conocimiento ahora a través de esta casa que quedó allá en Israel, porque toda la palabra que nosotros tenemos viene de ellos. O sea, a través de ellos Dios los siguió utilizando, y la Biblia y todo empezó a ser escrita, ¿verdad? Y todo. Entonces, allí nosotros podemos darnos cuenta cómo el Eterno ama a su pueblo. Y ahora nosotros, a través de los escritos y todo esto, estamos regresando nuevamente a casa, ¿verdad? Yo ya les expliqué claramente que no se preocupe si usted no es descendiente de la casa de Israel o lo que sea, no importa. Seguimos siendo linaje de Abraham por medio, dice, yo ya se lo leí, la palabra dice de que todo seguidor de Cristo dice, linaje de Abraham. Entonces, al ser linaje de Abraham, pertenecemos a la casa de Israel. Que seamos hijos biológicos o seamos hijos adoptivos, los mismos derechos tenemos, los mismos privilegios, como también tenemos las mismas responsabilidades como las tiene el pueblo de Dios. Veamos lo que nos dice, ¿verdad?
Ahora, antes de esto yo les quería decir algo, ¿verdad? Que ambos pueblos, la casa de Judá y la casa de Israel, son parte de Israel. Los dos son un solo Israel. Ninguno de los dos pueblos puede proclamarse por sí solo como Israel, como lo están haciendo en la actualidad. Es ridículo. O sea, yo escucho hablar de mucho de esto y ellos siempre, ningún judío habla de las tribus perdidas de la casa de Israel. Nadie. Es como que solo ellos tienen el derecho, como que solo ellos son el linaje de Abraham, como que Dios solo a ellos los dejó porque eran tan buenísimos, no. Igual de perdidos estaba esta casa de Judá como lo estaba la casa de Israel. Pero Dios necesitaba dejar a alguien aquí en la tierra, como ya les expliqué. Algo que lo representara y hoy es este pueblo. Que por medio de este pueblo se han visto muchos milagros, pero que la gente sigue insistiendo en que Dios no existe, ¿verdad? Ahora, sabiendo que ninguno de estos dos pueblos, ¿verdad?, puede proclamarse por sí solo como Israel, en tanto que las 12 tribus no sean reunificadas. O sea, cuando las 12 tribus ya el Eterno las haya unido, ahí será vuelto a llamar el pueblo de Israel. Porque el Eterno dijo, yo los traeré de los confines de la tierra también, ¿verdad? Cuando sean reunificadas estas dos casas. Ahorita, en la actualidad, así como el pueblo de Israel no existe porque faltan 10 tribus que no están presentes. Entonces, cuando estas 12 tribus sean reunidas, nuevamente en un territorio con solo un solo rey surgirá un nuevo Israel. Y es a eso que vino nuestro Señor Yahshua, para que se dé cuenta de que cuánto nos han mentido, cuánto nos han cerrado los ojos y es tiempo de abrirlos. Porque aquí estamos viendo de que cuando ya el Eterno haya reunido nuevamente, ¿verdad?, a las 12 tribus, ya pues será su pueblo, ¿verdad? Serán en un solo territorio y será un solo rey. ¿Y quién va a ser este rey? Según, ¿verdad?, nuestro conocimiento, lo que nosotros, no lo que creamos ni pensemos, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Tenemos un rey, un salvador. Él vino, dice que dio la vida por todos nosotros, por sus ovejas. Y toda aquella oveja dice que quiera venir a él, que quiera regresar al redil, pues él, con los brazos abiertos, está dispuesto al perdón, a rescatarnos, ¿verdad?, de la esclavitud en la cual hoy cantidades de personas todavía están viviendo. Y que el que viene a él pues es libre, el que come de su pan o de su cuerpo, el que bebe su sangre, ¿verdad?, tendrá vida eterna. Sabemos de que no es que vamos a agarrar una agujita o lo que sea, una jeringa y vamos a ir a sacar sangre al Señor, sino que cuando Él habla de su sangre, habla de el sacrificio que Él hizo, el nuevo pacto, ¿verdad?, que Él dijo, hagan esto en memoria de mí a través, ¿verdad?, del vino, que representa su sangre, no que yo me la tome, la sangre del Señor. Como el pan representa también, dice, su cuerpo. Y su cuerpo, pues, es la palabra. Pues dijo él, todo aquel que coma de este pan, pues no tendrá hambre nunca más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos la palabra, pues yo creo que ya no hay nadie quien pueda venirnos a dar de comer cualquier porquería que quieran venirnos a meter. Leyendo la palabra, por eso el Señor, escudriñenla, dice él. No dejen solo que les digan. De la misma manera, por eso yo les voy a dando los versículos bíblicos para que usted los vaya a buscar. Y lo invito, y la invito, querida hermana, querido hermano, querida amiga, querido amigo, a escudriñar la palabra de Dios, a empezar a leer de Génesis a
esta revelación. Como yo decía, pues, un nuevo Israel con un rey divino que es nuestro Señor. Ahora, esto no es que va a ser un rey como ahorita quiere salir. Ustedes saben de quién hablo yo, del anticristo, que quiere lo mismo que, o sea, pues le digo, el diablo, que el Señor le reprenda, es un gran imitador. Él conoce la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice que no cree en Dios, pero él sí cree en Dios porque sabe que existe. El diablo sí cree, es creyente. Ese diablo sí cree que el Señor le reprenda. Más la gente tonta que dice, no, yo no creo, yo soy ateo y sé que, ¿verdad? Pero el diablo sí cree en Dios porque sabe que existe. Y entonces sabemos de que no es un hombre como este hombre, pues que, y esto lo anuncia la palabra de Dios, ¿no? Es una profecía que está escrita que vendrá y dice que él va a gobernar el mundo entero, ¿no? Pero dice que por muy poco tiempo, apenas habla como que de 3 años. Pero nuestro Señor vendrá y será, dice, por mucho tiempo estará con nosotros. Todas las cosas van a ser súper diferentes, ya no va a ser nada como hoy, el sufrimiento, las enfermedades y todas estas cosas, dice que ya no serán más, ¿verdad? Entonces, esto, le vuelvo a repetir, no pertenece a ningún organismo humano, ni a ningún rey de la tierra, ni nada de eso. Veamos lo que nos dice Mateo 24, versículo 31. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, aquí vemos la palabra de Dios que está hablando de su pueblo. Veamos lo que nos dice Ezequiel, el capítulo 37 y el versículo 22. Y los haré una nación en la tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Aquí esto es una profecía de Ezequiel, donde está hablando el Eterno. Dice que hará una sola nación. Ya no habrán 2, una sola, un solo rey. Ya no van a haber todas esas multitudes y miles de denominaciones de que yo pienso así. No, que hoy me como esta página y mejor no la digo, que yo leo lo que yo quiero, que ese Viejo Testamento pues ya está viejo y de pasado de moda, que leamos el Nuevo a nuestra manera, que santos somos santos, que salvos, que no sé qué, que podemos seguir haciendo lo que nos dé la gana y haciendo un montón de locuras en lo que ellos llaman iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Tendremos, dice, un rey que será todos por rey. Y nunca más, dice, serán 2 naciones. Así de que este pueblo judío que hoy está pues allá en ese país llamado Israel, ¿verdad? Están muy equivocados pensando de esa manera. Que solo ellos, que solo ellos. Y yo no sé, y viven leyendo la Torá, que la leen, que la leen. Y inclusive hay una gran cantidad de ellos que ni trabajan. Se dedican solo a leer la Torá día y noche. Pero están ciegos. Dice que también el Señor les ha cegado. Están ciegos. No son capaces de ver todo esto, lo que dice. Ya no, dice. Porque ellos se empecinan en solo decir nosotros los judíos vamos recogidos. Los judíos somos los 144 recogidos. Los judíos somos los aquí. Los judíos somos el pueblo de Dios. Los judíos. No, no, no. Ya no más se hablará de todo esto, de 2 casas. Será un solo pueblo, un solo Israel, con un solo rey, nuestro Señor Yahshua HaMashiach.
dice que nunca más serán estos reinos divididos, un solo pueblo. Entonces, hasta aquí yo voy a llegar con esta quinta parte. Más o menos yo quería explicarle un poquito, ¿verdad?, de lo que son estas 12 tribus. Más adelante será otro tema, ya exactamente solo las 12 tribus. Por el momento, yo solamente le estoy dando, ¿verdad?, un poco, ¿verdad?, de lo que son estas 12 tribus. Como ya Jacob, ¿verdad?, con sus 12 hijos, ya será la próxima sexta parte. Como ya entran a Egipto, ya entran como Israel, pero que allá son llamados los hebreos. Yo ya le expliqué también, o sea, forasteros, extranjeros y eso, entonces son llamados los hebreos, siguen siendo llamados hebreos como el padre Abraham. Y es por eso de que de allí viene el hebreo, o sea, de Abraham. Vamos a ver cómo se hacen tribus, cómo se hace tanta gente allá en Egipto, cómo Dios los saca, ¿verdad? Y todo eso. Y porque yo les digo, este tema es largo, porque yo quisiera como explicarles un poquito cómo este pueblo se fue revelando, pero yo creo que se lo voy a, o sea, todavía ya tengo una parte de este estudio que hace rato estoy trabajando, tengo meses de estarlo trabajando. Querida familia de Dios, esto no hay que creer que es así, que yo estoy hablando y que es fácil. Quizás no lo digo como tal vez otros expertos se lo dirían, pero yo espero de que por lo menos se comprenda lo que, lo que es verdaderamente el pueblo de Dios y eso, ¿verdad? Yo les pido mil disculpas si en algunas cosas me enredo o algo, porque hace meses, sinceramente, estoy preparando esto. Y que la quinta parte la acabo de terminar, que viene la sexta parte. Yo espero que tengan un poco de paciencia, porque para poderlo explicar, pues tengo mucho que hablar. Cuando prontamente estaré haciendo el tema de las 12 tribus, solamente dónde están y todo eso, cómo. Pero allí más o menos yo creo que voy a explicar cómo el Eterno, ¿verdad?, se cansó de mandarles a sus siervos, a profetas, a hablar y decirles, miren, compónganse, háganse, en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel, Oseas, el librito que a mí me abrió mucho los ojos. Es chiquito, Oseas, pero es un libro verdaderamente para estudiarlo y comprenderlo bien. Quizás haga un estudio solo de ese librito de Oseas. Pero por el momento, querida familia de Dios, hasta aquí voy a llegar con este tema, ¿verdad? O sea, con esta quinta parte, y ya regresamos con la sexta parte. Que el Eterno me los bendiga. Les amo en el amor de Cristo.